Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene en fuego. Lo han leído bien. Hoy vamos a analizar los looks impactantes de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel en la alfombra roja. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, desde los cortes de los vestidos hasta los accesorios sutiles, pasando por supuesto por el estilismo del guapúsimo Kerem. Va a ser un viaje lleno de glamour, estilo y por supuesto mucho chismorreo fashion. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde diseccionamos la moda de las celebridades, analizamos tendencias y compartimos nuestra pasión superíndice 3N por el buen gusto, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y formar parte de esta comunidad fashionista que creciendo día a día. Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora vamos a empezar. Porque la verdad, Kerem y Hande no son solo dos de las estrellas turcas queridas, sino que también Copyright N son dos iconos de estilo que saben superíndice 3 deslumbrar en cualquier alfombra roja. Tienen una presencia arrolladora y un sentido de la moda impecable que siempre da de Copyright hablar. Que sin preámbulos, vamos a analizar algunos de sus looks memorables y a descubrir Copyright los hace tan especiales. Empecemos con un look que personalmente me dejo superíndice 3 sin aliento. Hablo del atuendo que llevó superíndice 3 Hande en la gala de los premios Elle Style Awards de Turquía en 2021. Madre mía, Copyright mujer. Llevaba un vestido largo de un rojo carmesí intenso con un corte sirena que realzaba su figura a la perfección superíndice 3N. El vestido tenía detalles de encaje floral en la parte superior, que le daban un toque de elegancia y sofisticación superíndice 3N increíble. El escote era pronunciado en V, pero de una forma muy elegante y favorecedora, y estaba rematado con un delicado borde de encaje. Lo que me gustó superíndice 3 de este look es que no era solo un vestido bonito, sino que transmito a una sensación superíndice 3N de confianza y poder. Hande sabía que se veía espectacular y lo irradiaba con cada paso que daba. Se movía con una gracia y una seguridad que eran simplemente hipnus superíndice 3 ticas. Y los accesorios perfectos. Unos pendientes largos de diamantes discretos pero elegantes, un clutch pequeño más menos o en un tono rojo oscuro a juego con el vestido y unos zapatos de tacú superíndice 3N altusimos de Christian Louboutin, que le estilizaban a la figura. Un 10 absoluto. Además el peinado, un recogido bajo con mechones sueltos que enmarcaban su rostro, le daba un aire sofisticado pero a la vez natural. El maquillaje en tonos nude con un labial rojo a juego con el vestido, era el complemento perfecto para resaltar su belleza natural. Ahora, vamos a hablar del estilismo de Kerem en la misma ocasión superíndice 3N. Copyright hombre. Kerem optó superíndice 3 por un smoking clásico de terciopelo negro. El corte del traje era impecable, le sentaba como un guante y realzaba su figura a Copyright tica. Se nota que se había hecho a medida, porque le quedaba perfecto en los hombros, en la cintura y en el largo de las mangas. La camisa era blanca clásica de algodón superíndice 3N egipcio y la corbata de lazo de seda negra le daba un toque de sofisticación superíndice 3N. Pero lo que realmente me encantó superíndice 3 del look de Kerem fueron los detalles. Los gemelos eran de plata con un diseño más menos o clásico, el pau más menos vuelo en el bolsillo era de seda blanca y el reloj, un Rolex Submarine, le daba un toque de elegancia y sofisticación superíndice 3N. Todos estos pequeños más menos os detalles demostraban que se había tomado el tiempo de pensar en cada aspecto de su estilismo. Y por supuesto su sonrisa. Esa sonrisa es el mejor accesorio que puede llevar. Además el peinado con el pelo ligeramente peinado hacia atrás le daba un aire desenfadado pero elegante. Sigamos con otro look memorable. ¿Recuerdan cuando Hande llevó superíndice 3 ese mini vestido con lentejuelas plateadas en la fiesta de aún más menos o nuevo de una conocida marca de joyería en Estambul? Fue un flechazo a primera vista. El vestido era arriesgado, divertido y juvenil, y Hande lo lució superíndice 3 con una actitud increíble. Me encantó superíndice 3 que se atreviera a salir de su zona de confort y a probar algo diferente. Era un vestido que no le quedaba bien a cualquiera, pero ella lo supo llevar con una gracia y una seguridad que eran simplemente envidiables.
Los zapatos eran unas sandalias de tacú superíndice 3N plateadas con tiras finas y el peinado, una coleta alta con extensiones que le daban un toque moderno y juvenil, complementaban el look a la perfección superíndice 3N. En este caso han de optu superíndice 3 por un maquillaje S atrevido, con un delineado marcado y unos labios rojos intensos. Una apuesta arriesgada pero ganadora. El delineado marcaba sus ojos almendrados y los aqua S expresivos. El labial rojo intenso resaltaba sus labios carnosos y le daba un toque de glamour. Y Kerem, en esa misma ocasión superíndice 3N, optu superíndice 3 por un look S casual pero igual de estiloso. Llevaba una camisa de lino blanca combinada con unos pantalones chinos beige y unas zapatillas deportivas blancas. Un look relajado pero con mucho rollo, perfecto para una fiesta de aún más menos o nuevo. Era un look que demostraba que se puede ir elegante y a la moda sin necesidad de llevar un traje o un smoking. Lo que me gustó superíndice 3 de este look es que demostraba que Kerem también copyright en SABCU superíndice 3 vestir de forma informal sin perder su estilo personal. Y de nuevo los detalles marcaban la diferencia. El cinturu superíndice 3N era de cuero marro superíndice 3N, las gafas de sol eran de una marca de lujo y el reloj era un modelo deportivo. Todos estos más menos os detalles hacían que el look fuera S interesante y sofisticado. Además la camisa estaba ligeramente desabrochada, lo que le daba un toque desenfadado y sexy. Ahora, quiero hablar de un look que me parece que resume a la perfección superíndice 3 en el estilo de ambos, su aparición superíndice 3N en la entrega de premios GQ Men of the Year en Turquía. Aquí vimos la mejor versión superíndice 3N de Kerem y Ande. Ande lucua un vestido vaporoso con transparencias de corte asimu copyright trico de color pastel que la aqua parecer una auto-copyright antica diosa griega. El vestido era elegante, sofisticado y femenino, y le sentaba de maravilla. Las transparencias eran muy sutiles y estaban colocadas de forma estratégica para resaltar su figura sin mostrar demasiado. El corte asimu copyright trico le daba un toque moderno y original. Kerem por su parte optó superíndice 3 por un traje de corte slim fit con solapas anchas de doble botonadura de color burdeos que le daba un aire de galu, N de cine. El traje era moderno, elegante y atrevido, y Kerem lo lució superíndice 3 con mucha seguridad. El color burdeos era muy favorecedor para su tono de piel y le daba un toque de sofisticación superíndice 3N. El corte slim fit resaltaba su figura atlu copyright tica. En este caso, ambos optaron por un estilismo S clásico y elegante, pero sin perder su toque personal. Ande lució superíndice 3 un maquillaje natural y un peinado sencillo pero sofisticado, mientras que Kerem optó superíndice 3 por un peinado impecable y una barba cuidada. Una pareja de ensueño más menos o. El maquillaje natural resaltaba su belleza natural sin recargarla. El peinado sencillo pero sofisticado le daba un aire elegante y refinado. La barba cuidada le daba un toque masculino y moderno. Pero volviendo a los detalles, quiero destacar algo que creo que es fundamental en el estilo de Ande y Kerem, la elección superíndice 3N de los tejidos. Siempre apuestan por tejidos de alta calidad, que tienen una cauda perfecta y que realzan sus figuras. En el caso de Ande suele optar por sedas, gasas, encajes y tules, que le dan un aire femenino y delicado. En el caso de Kerem, suele apostar por lanas, algodones y terciopelos, que le dan un aire masculino y elegante. Otro aspecto que me encanta del estilo de ambos es su capacidad para combinar prendas de diferentes estilos. Ande es capaz de combinar un vestido de alta costura con unas zapatillas deportivas y seguir luciendo espectacular. Kerem es capaz de combinar un traje elegante con una camiseta búsica y seguir luciendo sofisticado. Esta capacidad para mezclar y combinar prendas es lo que les da un toque personal y original a sus looks. Y podrá seguir hablando de sus looks durante horas, porque la verdad es que Kerem y Ande siempre aciertan en la alfombra roja. Tienen un sentido de la moda impecable y saben superíndice 3 adaptar las tendencias a su propio estilo. Pero sobre todo, lo que me gusta de ellos es su actitud. Se ven seguros de sí mismos, superíndice 3 modos con lo que llevan puesto y disfrutan de cada momento. Y esa confianza y esa alegría son los mejores complementos que pueden llevar. La actitud es fundamental en la moda. No importa lo que lleves puesto, si no te sientes superíndice 3 modo y seguro de ti mismo, no lucir bien. Para concluir, creo que podemos aprender mucho del estilo de Kerem y Ande.
No senseu más menos aunque la moda es una forma de expresarnos, de divertirnos y de mostrar al mundo que copyright nes somos. No senseu más menos aunque no hay que tener miedo de arriesgar, de probar cosas nuevas y de salir de nuestra zona de confort. Y sobre todo, no senseu más menos aunque lo mu, ese importante es sentirnos ceu superíndice 3 modos y seguros con lo que llevamos puesto. La moda debe ser una herramienta para expresar nuestra personalidad y para sentirnos bien con nosotros mismos. Asu que la superíndice 3 sima vez que te enfrentes a un evento importante, inspírate en el estilo de Kerem y Ande. Piensa en QU Copyright te hace sentir bien, QU Copyright te hace sentir seguro y QU Copyright te hace sentirte mismo. Y no tengas miedo de arriesgar, de probar cosas nuevas y de mostrar tu personalidad a Trabu Copyright ese de la moda. Recuerda que la moda es una forma de expresarte y de divertirte. Pero además ese de analizar sus looks en la alfombra roja, creo que es importante destacar su influencia en el mundo de la moda. Kerem y Ande son dos de las estrellas turcas ese seguidas en las redes sociales y sus looks son imitados por miles de fans en todo el mundo. Su estilo ha contribuido a popularizar las marcas turcas y a dar a conocer el talento de los diseu más menosadores turcos. Son verdaderos embajadores de la moda turca y su influencia es innegable. Y bueno, mis fashionistas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los looks de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael en la alfombra roja. Espero que les haya servido de inspiración superíndice 3N y que les haya dado ideas para sus propios looks. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Y no se olviden de dejarme en los comentarios ¿cuál ha sido su look favorito de Kerem y Ande? QU Copyright tendencias les gustaría que analizo Ramos en el superíndice 3 vídeo y por supuesto, cualquier otra sugerencia o comentario que tengan para mí. Me encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la moda es una forma de expresarnos y de divertirnos. No tengan miedo de ser ustedes mismos y de mostrar su personalidad a Trabu Copyright ese de la moda. Hasta la superíndice 3 Sima.